Muy buenas, mis queridos Humphreys. Soy Santiago Ramón y Cajal, uno de los padres de la neurociencia moderna. Como sabréis, he sido médico y científico español, aunque desde octubre de 1934 me encuentro jubilado, podríamos decir. Quizás me recordéis por el galardón que recibí en 1906, el Premio Nobel de Medicina o Fisiología, siendo el broche que puse sobre tantos años de investigación en la estructura y función de las neuronas y sus conexiones. Sin embargo, en este vídeo descubriréis que fui mucho más: profesor, artista, escritor, divulgador, fotógrafo, deportista y, lo más importante, me consideraban una buena persona. Bueno, vamos al comienzo de todo. Nací en Petilla de Aragón, el 1 de mayo de 1852. Sin embargo, los primeros recuerdos que tengo son de continuos viajes y cambios de residencia, puesto que mi padre era médico rural, moviéndose de pueblo en pueblo y tiro porque me toca. Sin embargo, si os tuviera que decir a dónde pertenezco, os diría que a Ayerbe, en Huesca, donde viví desde los 8 hasta los 17 años y fue testigo de mis trastadas infantiles y adolescentes. En cuanto a los estudios, recuerdo a mi primer profesor nítidamente. Era mi padre. Él me enseñó a escribir y leer en un contexto social muy diferente al que tenéis ahora, en el que el 62% de los hombres y el 81% de las mujeres eran analfabetas. Si os soy sincero, está muy bien todo eso de la educación, pero eso lo hacía por obligación, porque cualquiera le llevaba la contraria a mi padre. Vaya carácter tenía el tío. Y lo de la ciencia, bueno, sabía que existía y eso, y que era muy importante para curar enfermedades a las personas y todo ese rollo que me contaba mi padre. Hasta que un día sí que me interesé por la ciencia de verdad de la buena. Fue tan súbito como un rayo. Nunca mejor dicho. Pues mientras estaba asistiendo a la escuela del pueblo, mientras mi padre estaba en Madrid estudiando medicina, un relámpago azotó el campanario de la iglesia, fundiendo la campana, electrocutando a un sacerdote, entrando en mi vecina escuela y dejando malherida a nuestra maestra. Flipante, ¿eh? Bueno, eso y el eclipse de sol que pude ver en 1860 me avivaron la enorme curiosidad que tenía dentro. Y lo que era mejor, dicha curiosidad solo la satisfacía la ciencia. Tenía respuesta a casi cualquier cosa que preguntaba. Ojito, ojito. Una cosa es curiosidad y que me gustara la ciencia, y otra diferente era estudiar. Ahora me entendréis. Así, seguí mis estudios primarios en un colegio religioso de Jaca, en el que reconozco que no era un santo. Sí es verdad que alguna bronca me echaban por garabatear libros y paredes. Sí, paredes también, pero es que me encantaba dibujar y no era lo peor. De hecho, seguro que conocéis mi anécdota de mi detención a los 11 años, ¿verdad? Bueno, a ver, fue una tontería. Creé un pequeño cañón y destrocé la valla de un vecino en Ayerbe. Pero bueno, eso es una manera muy bruta de decir que estaba comprobando experimentalmente las leyes de Newton. ¿No? El problema es cómo utilizamos el término. Como podéis entender, como estudiante tampoco era muy bueno. Pero es que no soportaba tener que aprenderme como un papagayo las declinaciones latinas o la lista de reyes godos. Yo quería aprender, entender, no estudiar y que al día siguiente se me olvidara. No encontraba la utilidad. Y aunque mi padre me cambió de colegio, matriculándome en Huesca, donde finalmente acabo mis estudios secundarios, tampoco era un estudiante 10. Así, mi padre, que estaba visualizando un joven bala perdida, me hizo trabajar de aprendiz de barbero y zapatero. Cosa que muy guay no estaba. De esta manera, desesperado, me hizo un trato. Me dejaba ir a la Escuela de Artes de Huesca con la condición de que me centrara en los estudios, acabara el bachiller y aprendiera medicina junto a él.
Y así fue. Posteriormente, al finalizar mis estudios secundarios, mi familia se trasladó a Zaragoza, ciudad en la que cursé la carrera de medicina. Venga, vale, obligado un poquillo por mi padre. Encima, él trabajaba allí y era profesor interino de disección. Y claro, allí estaba yo en mis recurrentes tardes, en las que, confieso, al principio no me gustaban mucho. Abrir cadáveres para observar músculos, vísceras, cerebros... ¡Buf! Aquello olía a calcetín sudado de por lo menos un año. Por lo menos. Pero poco a poco pude ver la complejidad y la belleza anatómica y fisiológica de la vida. Y claro, esos dibujicos que a mi padre antes no le gustaban cuando era pequeño y tenía que limpiar aquellas paredes, ahora le encantaban, puesto que eran auténticos tratados de anatomía. Así, tras 3 años de estudio, no como ahora, que estáis con 6 años de la carrera, más luego un MIR, más luego 80 años de especialidad y estáis todo el día estudiando, pues me licencié y me convertí en médico a los 21 años. Un yogurín, vaya. ¡Ojito! Un yogurín que además estudiaba por pura pasión arte, filosofía, poesía e incluyendo el culto a mi cuerpo. Vaya, el Schwarzenegger ese, un pringao comparado conmigo. Todos los días le daba caña al gimnasio, y sin la proteína ni la creatina esa que tomáis ahora, ¿eh? Además, ni bebía alcohol ni fumaba. Mi cuerpo era un auténtico templo. Al acabar la carrera, hago las oposiciones a médico militar, y al poco tiempo me llamaron a filas, y me acabaron llevando a Cuba, donde comenzaba la guerra de independencia. Para allá que fui, y al principio me enamoré del país. Bosques tropicales y húmedos, calorcito... Me recordaba a los numerosos libros de aventura que leía cuando era joven. Pero poco me duró el amor, puesto que la selva no es tan bonita como parece. Es peligrosa y está llena de mosquitos, que encima no es que te moleste cuando duermes, no, sino que transmiten la malaria, entre otras cosas. Además, ¿qué leches? Fui a una guerra, no a un viaje turístico, así que la realidad me puso los pies en la tierra. Caí enfermo un par de veces, tanto de paludismo como de disentería, lo que, sumado a un ambiente de estrés continuado, me hizo que quisiera abandonar la isla a toda costa, lográndolo solo por ser diagnosticado con caquexia, es decir, un estado de extrema desnutrición, fatiga y debilidad asociada a la malaria. Así, pude volver a España desembarcando en el Santander de 1876. Pero no exagero si digo que me había quedado hecho una auténtica ruina. O sea, estaba más delgado que el perro de un hippie. No obstante, aunque tuve un par de recaídas en los posteriores años, el hecho de volver a mi casa en Zaragoza y estar con mi familia me sanó en cuerpo y alma, lo que me permitió retomar mi vida académica. Sin embargo, como mi economía no era boyante, de hecho me debían parte del sueldo de la guerra, encima que casi doy mi vida por ellos y casi me muero. En fin. Me ofrecieron un puesto como médico interino en la universidad en la que estudié, pero debía de ir a la Universidad Central de Madrid donde obtener el doctorado, consiguiéndolo a los 25 años con una magistral tesis acerca de la patogenia de la inflamación. Y en este doctorado me enamoré del microscopio. Estaba ya harto de la anatomía y del principio vital ese que se decía. No, el milagro de la vida tenía que tener algo tangible, tendría que tener una explicación científica. Y ahora podría acercarme más a esa realidad al aumentar mi visión. Claro, pues al igual que ahora vosotros ahorráis pasta con el objetivo de compraros la PlayStation 5, 6 u 84 y ponéis en la habitación unas lucecitas para haceros gamers, pues yo me compré un microscopio, un microtomo y habilité un espacio que me servía de laboratorio histológico. Vaya, hice lo que todo friki de la biología pues pudiera llegar a hacer. Y entre tanto, a pesar de que yo era muy tímido, conocí a Silveria, con la que compartí 51 años de maravillosos momentos con ella y 7 hijos. Bueno, a ver, 51 años da para mucho y no había tele. Y pues claro. Y en esta época en Zaragoza compatibilizo mi vida familiar con el trabajo y mis aficiones. Aunque reconozco que mi trabajo era parte de mi afición. De hecho, pensaba que a todo el mundo le podría gustar la ciencia. Pero claro,
no se transmitía de la manera adecuada, por lo que me convertí en una especie de divulgador. Así, bajo el seudónimo de Dr. Bacteria, escribía unos pequeños cuentos al puro estilo de Érase una vez el cuerpo humano. De hecho, tendría que haber patentado esa idea. Sin embargo, acaba mi etapa maña en el 83, cuando consigo la cátedra de anatomía en la Universidad de Valencia. Ciudad en la que, además de comer muchas paellas y naranjas y vivir una epidemia de cólera, me intereso mucho por el sistema nervioso, desde la psicología y la hipnosis hasta su rara distribución microscópica. No obstante, mis mayores descubrimientos fueron en Barcelona, pues nuevamente me traslado allí en 1887 para ocupar la cátedra de Histología e Histoquímica Normal y Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina. Vaya nombrecito, ¿eh? Si es que era un crack. Y es que desde el primer momento en el que me enseñaron un corte histológico de sistema nervioso, me empapo de todo lo escrito por la persona que más sabía de aquel momento, Camillo Golgi, que por su mecanismo de tinción proponía una teoría reticularista, es decir, que el sistema nervioso actuaba como una red en su conjunto y por tanto no había ni el menor atisbo de células independientes ni nada de eso. A ver, normal. ¿Qué iba a pensar si con su tinción solo se observaba una maraña de fibras entrecruzadas? No obstante, yo, curioso que era, sospechaba que algo no tenía que estar bien. Había que perfeccionar esa técnica. Claro, quizá el enmarañado era por la complejidad del sistema nervioso. Se estaba viendo órganos adultos y muy complejos de mamíferos. ¿Por qué no íbamos a algo más simple, como los embriones? Sí, embriones. ¿Y cuál es el más simple de obtener? El huevo de gallina fecundado, claro está. Y así, una doble tinción argéntica y ¡voilá! Observo con toda nitidez las neuronas y sus prolongaciones terminales. Sigue poniéndoseme la piel de gallina cada vez que lo digo. Y no solo es eso, lo encuentro así en toda región del sistema nervioso y de especie que observo. Y claro, fue un éxito internacional, ¿no? ¡Qué leches! Ni me creían. Por eso decido ir a un congreso internacional en Berlín en 1889 a demostrarles in vivo mi descubrimiento. Y a partir de ahí, la cosa fue otra. Gané cierto renombre y la ciencia ya sabía de mí y de mis trabajos. En España me vuelvo a mudar, pero esta vez a Madrid en 1892, ocupando otra cátedra de la Universidad Central, donde sigo investigando lo mío, el sistema nervioso, publicando en forma de fascículos mi gran obra magna, Textura del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados. Claro, fue un auténtico boom científico y gracias al que recibo premio tras premio, entre los que figura la medalla Helmholtz de 1905, que ya es importante, pero nada comparado con el galardón en mayúsculas, mi gran premio Nobel de Medicina o Fisiología. Así, en 1906 recibo dicho galardón junto a mi amigo... compañero, mejor dicho, conocido... en fin, Camillo Golgi, que no le caía yo mucho en gracia. Y mira que utilicé su tinción, la mejoré, mejor dicho. Claro, quizá por eso el tío estaba tan mosca. Mira que yo soy cabezón, pero es que el Golgi se llevaba la palma. El tío seguía R con su teoría reticularista, incluso soltándolo en el propio discurso. Pero unas pullitas que ni el sálvame, ni el sálvame. Pero bueno, conservo un buen recuerdo. Y después me jubilé. Si por ganar esos galardones recibes mucho dinero, ¿no? Pues respecto al dinero, unas 115.000 pesetas, sí era mucho dinero en aquella época, las doné para la concesión de becas y premios estudiantiles. Y mi pasión era tal que seguí trabajando en el laboratorio de investigaciones biológicas en España, en el que me querían dar 10.000 pesetas mensuales. 10.000 pesetas. O sea, eso era una barbaridad. Y yo sentía que me pagaban por la figura de prestigio y no tanto por lo que verdaderamente era, un investigador. Así que decidí rebajarme el sueldo a 6.000 pesetas. Además, con el resto del sueldo se podría contratar estudiantes que
trabajaran y aportaran aires nuevos al laboratorio, ¿no? Bueno, conforme estaba pasando el tiempo, me estaba haciendo mayor y la sociedad lo notaba. Quizás por eso me empezaron a conceder galardones sociales, como el cambio de nombre del laboratorio donde trabajaba por el de Instituto Cajal, o esa estatua que me pusieron en el Retiro, pareciendo yo una escultura romana. Y sí es verdad que yo de joven estaba muy fuerte, pero bueno, el arte da cabida a todo, me imagino. Y así, el milagro de la vida me duró hasta el 17 de octubre de 1934. Pero mi pasión por la ciencia duró más allá de mi existencia corpórea. Así, cuando me fui con San Pedro, dejé 4 legados de 25.000 pesetas cada uno, como premios para que se concedieran a futuras promesas en el campo de la medicina, anatomía o histología. Y así, mi persona, el fotógrafo, dibujante, escritor, divulgador, médico, investigador, padre e hijo, se desvaneció en la oscuridad, dando relevo a la siguiente generación de investigadores entre la que puedes destacar tú, que estás viendo este vídeo. Recuerda que yo no tuve una infancia de ser un estudiante 10, pero encontré mi pasión y la fundí con el trabajo, combinación que me llevó al éxito. Por mi parte, nada más que decir, mis queridos Humphreys. Espero que hayáis aprendido más de mi persona, que os haya influenciado en algo y nos veremos en siguientes vídeos. ¡Hasta la próxima!